Imagina un mundo donde las nubes parecen rozar los picos más altos de los Andes, y donde el sol no es simplemente una estrella en el firmamento, sino el Padre Todopoderoso de una civilización entera. En el corazón de Sudamérica, se extendía un imperio tan vasto y majestuoso que desafiaba la lógica de su tiempo. Hablamos del Tahuantinsuyo, el imperio inca, una maquinaria social y política de una precisión asombrosa, que logró dominar una geografía vertical e implacable. Desde las costas áridas del Pacífico hasta las selvas profundas del Amazonas, y desde las tierras frías de la actual Colombia hasta los valles de Chile. Este imperio era una red de piedra y voluntad que parecía destinada a durar por siempre. Los cronistas de la época quedaban mudos ante el resplandor de Cusco, la ciudad sagrada, donde los templos estaban recubiertos de láminas de oro puro que reflejaban la luz divina del Inti, el dios Sol. Sus puentes colgantes desafiaban los abismos más aterradores y sus caminos de piedra recorrían miles de kilómetros con una eficiencia que incluso hoy nos parece imposible. Sin embargo, detrás de esta fachada de orden impecable, de terrazas de cultivo perfectas y de una arquitectura que no permitía el paso de una hoja de afeitar entre sus rocas, algo estaba terriblemente mal. Existía una grieta profunda en la perfección incaica, una anomalía sistémica que muy pocos se atrevían a mencionar pero que latía bajo la superficie de cada decreto real y cada ritual sagrado. Mientras el mundo exterior veía una civilización unificada bajo el mando de un Dios viviente, por dentro, los cimientos del imperio estaban siendo devorados por una oscuridad silenciosa. El esplendor que tanto admiramos hoy era en realidad el caparazón de un organismo que empezaba a asfixiarse bajo su propio peso. La gran pregunta que ha desconcertado a los historiadores durante siglos es cómo un imperio de tal magnitud, que contaba con ejércitos de guerreros experimentados y una logística militar envidiable, pudo desmoronarse de una forma tan drástica y rápida. No fue solo el impacto de fuerzas externas lo que provocó su caída, sino un fallo interno que ya estaba allí mucho antes de que el primer extraño pusiera un pie en sus playas. ¿Cómo es posible que una estructura social que proveía alimento a millones de personas y que eliminó el hambre en regiones inhóspitas terminara colapsando como un castillo de naipes en apenas unos pocos años? La respuesta no se encuentra en las batallas, sino en las raíces mismas de su poder. El Sapa Inca, el soberano absoluto y Dios viviente en la tierra, era el eje sobre el cual giraba todo este universo andino. Su autoridad no tenía límites. Él era el dueño de todas las tierras, de todos los animales y, lo más perturbador, de todas las vidas. Bajo su mirada, la individualidad no existía. Cada súbdito era una pieza de un engranaje diseñado para la gloria del imperio. Pero esta misma concentración extrema de poder fue la que sembró la semilla de su propia destrucción. Las herramientas que hicieron grande al Tahuantinsuyo, como su increíble red de caminos y su estricta organización jerárquica, terminaron convirtiéndose en las avenidas por las cuales viajaría su ruina. La paradoja del poder incaico es fascinante y aterradora al mismo tiempo. Lo que los hizo invencibles fue precisamente lo que los hizo vulnerables. Si observamos con atención el sistema de las panacas, esa estructura de herencia maldita y caótica, generaba conspiraciones sangrientas en las sombras de los palacios de Cusco. Cada vez que un emperador cerraba los ojos para siempre, se desataba una tormenta de ambición que fracturaba el imperio desde sus niveles más altos. El orden que el Sapa Inca imponía hacia afuera no lograba contener el caos que hervía hacia adentro. El imperio era un gigante con pies de barro, sostenido por la obediencia absoluta y el miedo reverencial, pero carente de una estructura de sucesión que pudiera garantizar la paz interna. En este escenario de esplendor y fragilidad, las naciones subyugadas desempeñaban un papel crucial que muchas veces se ignora. El imperio no era un bloque monolítico de pueblos felices, sino un mosaico de culturas conquistadas, muchas de las cuales guardaban un resentimiento profundo hacia sus señores de Cusco. Estos pueblos oprimidos, que habían visto sus identidades borradas y sus poblaciones desplazadas forzosamente por el sistema de los Mitmagna, esperaban en silencio una oportunidad para recuperar su libertad. La tensión entre el centro del poder y las periferias era una bomba de tiempo que latía en el corazón de los Andes. A medida que avanzamos en esta historia,
nos damos cuenta de que el colapso relámpago del imperio no fue un accidente de la suerte, sino el resultado inevitable de una estructura que había sacrificado la libertad humana por una eficiencia fría y desalmada. Los conflictos internos entre hermanos, como la lucha fratricida entre Huáscar y Atahualpa, no fueron más que el síntoma final de una enfermedad que ya había infectado todo el cuerpo social. Antes de continuar explorando estas sombras ocultas y los secretos de su caída, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Es fundamental entender que el Tahuantinsuyo no era solo oro y piedras preciosas. Era un experimento social extremo, donde el control totalitario se disfrazaba de orden divino. Lo que estamos a punto de descubrir es que la caída de los incas no fue solo una derrota militar, sino la implosión de un sistema que ya no podía sostener sus propias contradicciones. La misma red de caminos que permitía llevar pescado fresco desde la costa hasta la mesa del Inca en las montañas en menos de 24 horas, sería utilizada para desmantelar su control en un tiempo récord. La misma organización que permitía movilizar a cientos de miles de trabajadores para construir fortalezas inexpugnables, facilitaría la parálisis total del imperio cuando la cabeza del sistema fuera capturada. Estamos ante el estudio de una civilización que alcanzó la cima de la organización humana en el continente, solo para descubrir que, en esa altura tan extrema, el aire se vuelve escaso y cualquier pequeño error puede ser fatal. El escenario estaba listo para la tragedia, y los actores ya estaban en sus posiciones, sin saber que el mundo que conocían estaba a punto de desaparecer para siempre entre las grietas de su propia perfección. El Sapa Inca era mucho más que un simple gobernante o un estratega militar destacado en la historia. En el corazón mismo del Tahuantinsuyo, él era el hijo directo del sol. Su divinidad no era percibida como una metáfora poética, sino como una realidad física que dictaba cada segundo de la existencia en el imperio. Imagina por un momento nacer en un mundo donde el hombre que se sienta en el trono no solo tiene el poder legal de cobrar tributos, sino que es el dueño absoluto de tu cuerpo, de tus pensamientos y de tu destino final. El Sapa Inca caminaba sobre una delgada línea entre lo humano y lo divino, y su palabra era considerada la ley última de la naturaleza. Nadie podía mirarlo directamente a los ojos sin arriesgarse a una ejecución inmediata. Quienes tenían el privilegio de acercarse a su presencia sagrada, debían hacerlo cargando un fardo sobre sus espaldas en señal de humildad total y sumisión absoluta. Este control no conocía límites geográficos ni espirituales. Si el soberano decidía borrar una provincia entera o eliminar un linaje de la historia, no existía ninguna instancia superior a la cual apelar. Este absolutismo radical creaba una sociedad donde la obediencia no nacía de un contrato social, sino de un terror sagrado profundamente arraigo. El emperador controlaba la vida y la muerte con una indiferencia divina, convirtiendo a millones de seres humanos en simples herramientas destinadas a cumplir su voluntad soberana. La figura del emperador no era simplemente la de un monarca político, sino la de un eje cósmico que mantenía el equilibrio del mundo andino. Para lograr mantener este control asfixiante sobre un territorio tan vasto y complejo, el imperio perfeccionó una de las tácticas de ingeniería social más brutales de la historia antigua, conocida como el sistema de los Mitmacuna. Cuando los incas conquistaban una nueva región, el proceso no terminaba con la victoria de las armas. Si los administradores del Cusco detectaban el más mínimo rastro de resistencia cultural, o si la identidad local era considerada demasiado fuerte, procedían al desarraigo forzado. Comunidades enteras, compuestas por miles de hombres y mujeres, eran arrancadas de sus tierras ancestrales y trasladadas a miles de kilómetros de distancia, a entornos geográficos completamente diferentes a los que conocían. El objetivo era romper los lazos emocionales con la tierra de los antepasados y destruir cualquier sentimiento de pertenencia que no estuviera dirigido hacia el Estado Inca. Al mezclar poblaciones de diferentes lenguas y costumbres en asentamientos nuevos, el imperio se aseguraba de que nadie pudiera organizar una rebelión efectiva. Imagina ser llevado desde la calidez de la costa hasta las gélidas cumbres de las montañas, rodeado de personas desconocidas que ni siquiera hablan tu mismo idioma, siempre bajo la vigilancia constante de los funcionarios estatales. En este estado de exilio perpetuo, la única entidad que proporcionaba sustento y orden era el Sapa Inca.
El desarraigo no era una sugerencia, era una sentencia de muerte cultural. El sistema de los Mitmakuna no solo movía cuerpos humanos, sino que asesinaba memorias locales para construir un bloque monolítico de súbditos dependientes y fragmentados. El aspecto más oscuro y perturbador de este orden implacable se encontraba en el ritual sagrado de la capacocha. No debemos pensar que se trataba solo de un acto de fe religiosa, pues era en realidad una herramienta de dominación política y psicológica de una eficacia aterradora. Periódicamente, desde los rincones más lejanos del imperio, se enviaban niños y niñas de una belleza y perfección física excepcionales hacia la ciudad del Cusco. Estos pequeños eran seleccionados por su pureza para ser sacrificados en las altas cumbres andinas, consideradas el hogar de las deidades más poderosas. Detrás del humo del incienso se escondía un mensaje político brutal, dirigido a los pueblos conquistados. Entregar a un hijo para el sacrificio era la máxima prueba de lealtad absoluta hacia el Sapa Inca. Era una forma de decirle al soberano que incluso la vida de lo más amado ya no pertenecía a la familia, sino que era propiedad exclusiva del Estado. Al realizar estos rituales en las montañas más altas, visibles desde distancias inmensas, el imperio marcaba el territorio con la sangre de los inocentes. Era un recordatorio para cada habitante de que el poder del Inca llegaba hasta los cielos mismos, y que nadie estaba fuera de su alcance divino. El coste humano de este orden se medía en la entrega obligatoria y temerosa de la propia descendencia. La capacocha confirmaba que en el Tahuantinsuyo nadie era dueño de su propia sangre, y que la supervivencia del sistema exigía la renuncia a la humanidad más básica y al instinto de protección más elemental. Esta anulación del individuo permeaba cada rincón de la vida cotidiana en los Andes. En el imperio inca, la noción de propiedad privada simplemente no existía para el hombre común. La tierra, las herramientas y hasta el último grano de maíz, fruto del esfuerzo de cada persona, pertenecían al Inca y se almacenaban en las colcas estatales para ser redistribuido según el criterio de los administradores. No existía la posibilidad de elección personal sobre qué tipo de cultivo sembrar, en qué lugar vivir o incluso con quién contraer matrimonio. El Estado regulaba las uniones matrimoniales, las vestimentas permitidas y los días destinados al descanso. Esta regulación extrema creaba una dependencia absoluta del poder central. El ciudadano no era una persona con derechos, sino una unidad de producción en una maquinaria gigantesca. Si bien este sistema garantizaba que nadie muriera de hambre en tiempos de sequía, el precio que se pagaba era la asfixia total de la iniciativa personal y de la libertad de pensamiento. La creatividad y la ambición individual eran vistas como peligrosas amenazas a la estabilidad del cosmos andino. La dependencia no era solo económica, sino psicológica, eliminando cualquier rastro de rebeldía antes de que pudiera siquiera germinar en la mente de un súbdito. El individuo era invisible ante la inmensidad del Estado, una pequeña gota de agua en un océano de conformidad obligatoria. Esta falta de autonomía generó una sociedad que carecía de la resiliencia necesaria para adaptarse a cambios inesperados. Cuando la voluntad del centro desapareció repentinamente, el súbdito, acostumbrado a no tomar nunca una decisión por sí mismo, se encontró perdido en un vacío de incertidumbre. El orden perfecto había creado una fragilidad estructural que ningún muro de piedra podría llegar a proteger frente a la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, bajo la superficie de esta estructura que parecía eterna, latía un veneno silencioso que terminaría por consumir los cimientos mismos de la civilización andina. El gran defecto del sistema no residía únicamente en la opresión de las masas, sino en una herencia maldita que convertía cada sucesión imperial en una carnicería fratricida. Este era el sistema de las panacas, los linajes reales formados por los descendientes de cada sapa inca fallecido. A diferencia de otras monarquías donde el nuevo gobernante heredaba las tierras y riquezas de su antecesor, en el Tahuantinsuyo, la propiedad era eterna para el difunto. El emperador muerto seguía siendo dueño de sus palacios, sus sirvientes y sus tierras, las cuales eran administradas por su panaca para mantener su culto por la eternidad. Esto significaba que cada nuevo soberano llegaba al trono siendo, en términos materiales, un hombre pobre. Para consolidar su propio prestigio y riqueza, el nuevo Inca estaba obligado a conquistar territorios vírgenes,
empujando las fronteras del imperio hasta límites insostenibles. Esta necesidad de expansión perpetua no nacía de una visión geopolítica, sino de una trampa económica que asfixiaba la administración central. Las panacas no eran solo grupos de recuerdo familiar, sino poderosas facciones políticas y económicas que conspiraban entre las sombras del Cusco, dispuestas a manipular, traicionar o asesinar, para colocar a su candidato favorito en el trono de oro. Esta inestabilidad sistémica alcanzó su punto de ruptura más trágico tras la muerte repentina de Huayna Cápac. La falta de una regla clara de primogenitura sumió al mundo andino en una oscuridad de la que nunca lograría emerger. El vacío de poder fue el escenario perfecto para que el sistema de las panacas mostrara su rostro más destructivo. Por un lado, Huáscar, el soberano considerado legítimo por la nobleza de la capital, intentó consolidar su mando desde el Cusco, el corazón del imperio. Por otro lado, su hermano Atahualpa, un líder carismático y rebelde que contaba con el apoyo de los ejércitos veteranos del norte, se negó a aceptar su autoridad. Lo que siguió no fue una simple disputa dinástica, sino una guerra civil fratricida que fracturó el espíritu mismo del pueblo andino. Hermanos lucharon contra hermanos, y ciudades que antes compartían el mismo sol se convirtieron en escenarios de matanzas atroces. La crueldad de este conflicto no tuvo precedentes. Atahualpa, en su ascenso sangriento hacia el poder absoluto, ordenó la ejecución de todos los miembros de la panaca de su hermano, borrando de la historia a familias enteras en un intento por asegurar una lealtad que solo podía nacer del miedo. Cuando finalmente Atahualpa emergió victorioso, el imperio ya no era una unidad sólida, sino un cuerpo mutilado y moralmente destruido, con sus estructuras de comunicación y producción devastadas por años de lucha interna. Mientras el Tahuantinsuyo se desangraba desde su cúspide, un fuego de resentimiento ardía con igual intensidad en la base de la pirámide social. Las naciones subyugadas, aquellos pueblos que habían sido aplastados por la maquinaria bélica de los incas y sometidos a la humillación del sistema de los Mitmacna, no sentían ninguna lealtad hacia sus opresores. Para los chachapoyas, los cañaris o los huancas, el imperio no era una bendición civilizatoria, sino una prisión de piedra y reglamentos asfixiantes. Estas comunidades habían guardado un odio silencioso durante generaciones, viendo cómo sus dioses eran subordinados al sol, y sus hijos eran llevados a morir en las cumbres nevadas. Cuando los primeros extranjeros llegaron a las costas, estos pueblos oprimidos no vieron en ellos a unos conquistadores, sino a los aliados necesarios para derrocar a los señores del Cusco. Fue este resentimiento acumulado, y no solo el acero o la pólvora, lo que actuó como el verdadero motor del colapso relámpago. Decenas de miles de guerreros indígenas de naciones rebeldes se unieron a los recién llegados, convirtiendo la invasión en una gran rebelión interna. El imperio, que había invertido tanto esfuerzo en despojar a sus súbditos de su identidad y su libertad para asegurar el orden, descubrió demasiado tarde que un pueblo que no se siente dueño de su destino no luchará por defender a quien lo encadena. La misma rigidez que había hecho al imperio eficiente lo hizo quebradizo ante el primer golpe de una resistencia organizada desde dentro. Al mirar hoy hacia las ruinas de lo que fue el imperio más vasto de la América precolombina, no podemos evitar reflexionar sobre las lecciones que el Tahuantinsuyo nos ha dejado. La caída de los incas no fue simplemente el resultado de un encuentro fortuito entre dos mundos, sino la consecuencia inevitable de un sistema que basaba su estabilidad en la supresión total del individuo y en el control absoluto de la vida humana. Cuando un Estado se convierte en el único proveedor y el único decisor, cuando la propiedad privada desaparece y la identidad personal es sacrificada en el altar de un supuesto bien común dictado desde arriba, la sociedad pierde su capacidad de adaptación y resiliencia. El orden absoluto es, por definición, un equilibrio precario que requiere una vigilancia constante y una violencia creciente para sostenerse. La paradoja del poder inca fue que, al intentar crear un mundo perfecto y sin fisuras, construyó en realidad una estructura de cristal que solo necesitaba una grieta interna para estallar en 1000 pedazos. El legado de esta historia nos invita a considerar si la verdadera fortaleza de una nación reside en la uniformidad obligatoria o en la capacidad de sus ciudadanos para ser libres y responsables de su propio camino.
el destino final de Atahualpa y Huáscar, y la rápida disolución de un imperio que parecía eterno, nos recuerda que ningún muro de piedra es lo suficientemente alto para contener el deseo de libertad de los pueblos. ¿Es posible construir un orden duradero sin respetar la autonomía de la persona? ¿O están todos los sistemas de control total destinados a albergar las semillas de su propia y estrepitosa caída? La respuesta yace en las sombras de los Andes, esperando ser escuchada por aquellos que buscan entender el equilibrio entre el poder y la libertad humana.